Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman ha roto su silencio y ha hablado por primera vez de manera directa sobre su historia con Demet Özdemir. Sus palabras han generado un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Demet nunca me amó, solo guardó silencio. Una frase corta, pero tan poderosa que ha sacudido a los fans que durante años creyeron en el amor que unía a una de las parejas más queridas de la televisión. Hoy te contamos todos los detalles de esta revelación que nadie esperaba. Todo comenzó cuando Can Yaman participó en una entrevista exclusiva para un programa italiano. El actor, conocido por su carisma y su forma directa de expresarse, fue sorprendido por una pregunta sobre Demet. Durante un instante, guardó silencio, bajó la mirada y respondió con voz serena pero firme: no todos los silencios significan amor. A veces el silencio es solo miedo. La frase dejó helados a los presentes. El periodista, sorprendido, le pidió que aclarara sus palabras, y Can, sin dudarlo, añadió: Demet nunca me amó como yo la amé. Solo se quedó callada, y ese silencio me dolió más que cualquier rechazo. Desde ese momento, las redes sociales estallaron. Miles de mensajes comenzaron a circular. Can todavía está dolido. Demet guardó silencio porque tenía miedo de aceptar sus sentimientos, o incluso esto demuestra que la historia no ha terminado. Los fans se dividieron entre quienes defendían a Demet y quienes creían que Can había dicho la verdad que muchos sospechaban desde hace años. Según fuentes cercanas al actor, estas declaraciones no fueron planificadas. Can habría tomado la decisión de hablar al ver que, una vez más, se le preguntaba sobre una relación que él considera que marcó su vida. Ya no quiero que me pregunten si aún la amo. Lo que sentí fue real, pero a veces uno tiene que aceptar que no todos sienten lo mismo, dijo el actor durante la grabación. Una frase que, según los medios, revela no solo su madurez emocional, sino también la herida que nunca terminó de cerrar. Por su parte, Demet Özdemir no tardó en reaccionar. A través de una historia en sus redes sociales, publicó un mensaje breve pero contundente: no siempre el amor se dice, a veces se demuestra. Una respuesta que, lejos de calmar la polémica, encendió aún más el debate. Los fanáticos comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada foto del pasado buscando pistas sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Un amigo cercano de Demet reveló que la actriz se sintió dolida por las declaraciones de Can, ya que considera que él está usando sus emociones como parte de una estrategia mediática. Demet nunca quiso hablar de su relación con Can porque fue algo muy personal. Pero escuchar que nunca lo amó, la lastimó profundamente, aseguró la fuente. Sin embargo, otra persona cercana a Can Yaman aseguró lo contrario: Can no busca publicidad, solo quería decir su verdad. Guardó silencio mucho tiempo por respeto, pero ya se cansó de fingir que no siente nada. La tensión entre ambos actores ha alcanzado un punto inesperado. En cuestión de horas, los programas de televisión comenzaron a dedicar segmentos completos a analizar el significado de las palabras de Can y la respuesta de Demet. Algunos periodistas aseguraron que detrás de este intercambio público se esconde una historia no resuelta. Cuando alguien habla con tanto sentimiento, es porque todavía hay una herida abierta, comentó un reconocido crítico turco en su programa nocturno. En paralelo, los fans comenzaron a compartir antiguos videos de ambos durante las grabaciones de su famosa serie. En uno de ellos, se puede ver a Can observando a Demet con una expresión que muchos calificaron como amor puro. Los comentarios se multiplicaron: esa mirada lo dice todo, nadie puede fingir algo así, escribían los seguidores, reviviendo una nostalgia colectiva que parecía haberse apagado hace tiempo. Sin embargo, el entorno de Can asegura que el actor ha intentado pasar página. Ha cambiado mucho, está más centrado en su carrera internacional, pero cuando se menciona a Demet, su tono cambia.
Es evidente que fue algo muy profundo para él, dijo una persona de su círculo más íntimo. Can, por su parte, evitó responder directamente a la publicación de Demet, aunque horas después compartió una historia en su cuenta con una frase que no pasó desapercibida: algunos amores no se olvidan. Solo aprenden a doler en silencio. Los medios turcos no tardaron en interpretar esta publicación como una nueva indirecta hacia su excompañera. Incluso, algunos periodistas afirmaron que el actor habría rechazado participar en un proyecto televisivo donde Demet también había sido considerada para el reparto. No quiero revivir el pasado en un set, habría dicho Can, según una fuente cercana a la producción. Mientras tanto, Demet continúa con su vida profesional, pero quienes la conocen aseguran que este episodio la afectó más de lo que muestra públicamente. En una reciente grabación, la actriz fue vista visiblemente emocionada después de una escena romántica. Le recordó momentos del pasado, no pudo contener las lágrimas, confesó un miembro del equipo de rodaje. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir, que alguna vez fue sinónimo de química y complicidad, parece haberse transformado en una batalla silenciosa de sentimientos no resueltos. Los fans, por su parte, mantienen viva la esperanza de un reencuentro. En redes sociales, hashtags como #CanYDemetForever o #El silencio de Demet se convirtieron en tendencia, mostrando que, a pesar del paso del tiempo, el público aún cree en esa conexión especial que marcó a toda una generación de espectadores. Pero lo más sorprendente ocurrió días después, cuando un periodista italiano reveló que, tras la entrevista, Can fue visto solo, caminando por las calles de Roma con una expresión melancólica. Parecía perdido en sus pensamientos. No hablaba con nadie, solo miraba el cielo, relató el reportero. Algunos testigos afirmaron incluso que el actor llevaba en la mano una pulsera que, según los fans más atentos, era la misma que Demet le regaló durante el rodaje de su serie juntos. Este detalle reavivó las teorías sobre una historia que nunca terminó del todo. Puede que no estén juntos, pero sus corazones siguen conectados, escribió una fan en Twitter. Otros fueron más críticos: si realmente la amó, debería dejarla en paz y seguir adelante. Entre declaraciones, silencios y mensajes en redes, lo cierto es que la historia de Can y Demet sigue generando titulares y emociones. Ninguno de los dos ha querido conceder nuevas entrevistas, pero los rumores apuntan a que podrían coincidir en un evento internacional en los próximos meses. Si eso ocurre, será sin duda el encuentro más esperado del año. Hasta entonces, el silencio vuelve a envolverlos, ese mismo silencio del que Can habló con tanto dolor y que ahora se ha convertido en el protagonista de esta historia que parece no tener fin. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman todavía siente algo por Demet Özdemir? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo del entretenimiento turco.